Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos ahora a abrir la palabra, esa palabra que es verdad y que santifica nuestras vidas, y como sabéis lo vamos a hacer en el Salmo 1. Vamos a pedir pues la bendición de Dios en oración y vamos a escuchar su voz en la Escritura. Señor, anhelamos y deseamos oírte hablar en la Escritura. Señor, tú te has revelado, tú te has dado a conocer. Si no hubiera sido así, hubiera sido imposible conocerte, pero tú lo has hecho, y lo has hecho de una manera magistral en tu palabra, en tu Escritura. Y hoy, Señor, queremos, al abrir tu palabra y al abrirla en el Salmo 1, que sea este Salmo el que guíe nuestra mente, el que toque nuestro corazón, el que moldee nuestras actitudes y el que sea ese motor que dirige con una actitud correcta hacia ti. Por tanto, Señor, abre nuestra mente, abre nuestro oído, predispón nuestro hombre y nuestra mujer interior para no solo oír, sino obedecer también tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estoy convencido de que todos deseamos una vida bendecida. ¿Quién de lo que está aquí no desea que el Señor bendiga su vida? Vale, nadie ha levantado su mano. Fantástico. De hecho, muchas veces cuando nos saludamos y especialmente cuando nos despedimos, solemos decir que el Señor te bendiga. Pero, ¿qué significa realmente estar bendecido, ser bendecido? ¿Es tener salud, dinero y amor? El Salmo 1 nos da las claves para entender qué significa la verdadera bendición de Dios y cómo alcanzarla. Mirad, cada día tomamos decisiones que son pequeñas algunas y grandes otras, pero pocas veces pensamos que esas decisiones van trazando un camino, una trayectoria de vida. El Salmo 1 nos presenta dos caminos, dos estilos de vida, dos destinos. Y nos invita a detenernos y reflexionar en cuál camino estoy yo transitando. El Salmo 1 tiene la peculiaridad que es un salmo muy conocido. Un salmo que solemos cantar y que hoy mismo hemos cantado. Y a veces es tan familiar que se nos pueden escapar las verdaderas profundidades que hay en esa escritura. Yo estoy convencido de que todos sabemos cómo inicia este salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de maldad, en consejo de maldad, ¿no? La palabra bienaventurado tiene varios significados en el hebreo bíblico. Doblemente bendecido, dichoso, feliz, gozoso, pero podemos resumir todos estos significados en uno, y es bendecido. El término hebreo barak comunica la idea de bendición, pero de una bendición integral. En hebreo la bendición es obtener plenitud, éxito, prosperidad, fecundidad, longevidad. Se refiere a una prosperidad total e íntegra en todos los aspectos de la vida. En este sentido, un bienaventurado es alguien que goza de un estado de felicidad máxima e integral. El Salmo 1, por la vía de tres contrastes, nos presenta que la bendición de Dios, esa bendición que todos y cada uno de nosotros anhelamos, se encuentra en el deleite en la palabra de Dios. Es por ello que he titulado este sermón Deleitándonos en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra. Mi pregunta para cada uno de los que estamos aquí, para cada uno de nosotros es:
¿en qué cosas encontramos tú y yo deleite? ¿Encontramos deleitoso leer, meditar, estudiar la palabra de Dios? Entre las cosas que para nosotros son deleitosas está el venir a la escuela dominical a las 11 de la mañana. Hoy, aprovechando que es el inicio del curso en la escuela dominical y aprovechando que también estamos en el mes de la Biblia, pues quiero reflexionar sobre vosotros en torno a esta relevancia de la palabra de Dios y sobre la importancia de estudiarla. Y por ello quiero hacer énfasis en esa aplicación práctica de cuán trascendente para nosotros es que si de verdad queremos estudiar con profundidad la palabra, asistir no solo a misa de 12, sino a la escuela dominical a las 11. Y es por ello que vuelvo a preguntar, entre las cosas que tú y yo encontramos deleitosas, ¿está el leer, meditar y estudiar la palabra de Dios? Entre esas cosas que nos deleitan, que nos fascinan, que deseamos, ¿está el venir el domingo a las 11 a la escuela dominical? Mirad, hay quien encuentra deleite en tomarse una cerveza bien fresca cuando hace calor, o en beber un vino tomándose una sabrosa comida. Hay otros que encuentran deleite en tomarse un sabroso y suculento postre. Hay quien encuentra deleite en un passeig per la platja, ¿no? o en viajar y conocer nuevos lugares. ¿Dónde encuentras tú el deleite? ¿Dónde está tu deleite? Mira, yo no encuentro un gran problema en ninguno de encontrar deleite en cualquiera de las cosas que he mencionado antes, siempre que se haga con esa moderación. En lo que sí que encuentro un verdadero problema es que encontráramos deleites en lo que podemos decir placeres del mundo, pero que no encontremos deleite en lo que la palabra de Dios dice, en lo que deberíamos deleitarnos. Eso sí que es un verdadero problema. Mira, escucha lo que la palabra de Dios dice al respecto de dónde debemos encontrar el deleite. Jeremías 15:16. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor de los ejércitos. Isaías 58:14. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Salmo 40, versículo 8. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está mi deleite, tu ley está dentro de mi corazón. Salmo 19, un salmo largo, que todo él habla de la palabra. Versículo 24. Tus pensamientos son mi deleite y mis consejos. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias, porque tu ley es mi deleite. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, mi aflicción me hubiera perecido. Y finalmente el 143. Aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron para mí mi deleite. Todos estos versículos y muchos más nos hacen ver la relevancia de la palabra de Dios en nuestras vidas y nos invitan a deleitarnos en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra. Deleitarse significa regocijarse, alegrarse con gran júbilo. Son muchos a nuestro alrededor que piensan que Dios es aburrido. Si existe, que al menos es un Dios lejano y aburrido.
Y creen que creer en Él, seguirle a Él, obedecerle a Él, es algo tremendamente aburrido y tedioso. Pero están profundamente equivocados. La palabra dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre. Que el mundo tenga este concepto de Dios, vale. Pero que para ti y para mí Dios sea algo aburrido, su palabra no sea deleitosa, Houston, tenemos un problema. Son muchos los textos que podríamos encontrar donde la palabra de Dios pues, nos invita a poner su deleite. Algunos de ellos los he leído. Pero entre todos ellos he decidido en esta mañana, este inicio de la escuela dominical, reflexionar sobre el Salmo 1. Y vamos a leerlo. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Salmo 1, que dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de maldad, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo, por la vía del contraste, nos describe dos caminos y también dos destinos. Por un lado nos describe el camino del justo, los versículos del 1 al 3, y por otro nos describe el camino del injusto, versículos del 4 al 5, para acabar con el versículo 6, describiéndonos cuál es el destino de estos dos caminos. En esta mañana nos vamos a concentrar especialmente en el contenido de los 3 primeros versículos, en los que se nos describe cómo es y qué beneficios comporta seguir el camino del justo. El salmista lo hace de 3 maneras, diciéndonos primero lo que no hace el justo, versículo 1, para en segundo lugar decirnos lo que sí hace el justo, versículo 2, y en tercer lugar exponernos los resultados, los beneficios, las consecuencias de optar por el camino del justo. Versículo 3. Lo que no hace el justo, no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado. Lo que sí que hace, se deleita en la ley de Dios, medita en la ley de Dios. ¿Cuáles son los resultados, los frutos, los beneficios de optar por ese camino? Una vida con fundamento, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Una vida de fruto, que da fruto a su tiempo. Una vida de resiliencia, de permanencia, su hoja no cae. Y una vida próspera, y todo lo que hace prosperará. Consideremos de forma breve lo que no hace el justo. En primer lugar dice que no anduvo en consejo de malos, de maldad. La Reina Valera usa el verbo andar en un tiempo pretérito perfecto simple, es decir, poniendo énfasis en una decisión tomada y mantenida por una persona a lo largo del tiempo, a lo largo de toda la vida. Esa decisión es no seguir los consejos de los malos, o lo que es lo mismo, no seguir los parámetros y los esquemas de valores de nuestro mundo, de nuestro entorno. Sin embargo, la Biblia de las Américas, Biblia que muchos de vosotros utilizáis, traduce el verbo en presente. Cuán aventurado es el hombre que no anda en consejos de maldad. Lo hace en presente para enfatizar la idea de que los bienaventurados, esto es, aquellos que desean experimentar la bendición de Dios en sus vidas, son aquellos que en su día a día no siguen el consejo de los malos. Esto es, no comulgan con la filosofía de lo políticamente correcto.
Es posible y es correcto traducir estos verbos tanto en los dos tiempos verbales, dado que los dos expresan la misma idea, y es que el creyente, sobre todo aquel que desea experimentar la bendición de Dios en su vida, lo que hace de forma deliberada y consciente a lo largo de su vida, pero sobre todo especialmente en su quehacer diario, en su día a día, es no seguir los parámetros predominantes de esta sociedad. En segundo lugar, dice, ni estuvo en camino de pecadores. La segunda cosa es ni estuvo. Es importante significativo que empiece esta idea con la conjunción copulativa del ni, ¿no? Para indicar que a más de no seguir el consejo de los incrédulos, el bienaventurado no frecuenta, no mantiene una relación de intimidad con los pecadores. Esta es una verdad trascendental. Esta es una verdad que se repite una y otra vez en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Solo haré un par de referencias al Nuevo. Segunda de Corintios 6:16 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y no se refiere solo al matrimonio, que lo incluye, sino en todas las relaciones. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y Santiago 4:4, Santiago que es tan contundente, tan práctico, dice en este capítulo 4 y versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. He aquí una línea muy fina para el creyente, pues una cosa es estar en este mundo y otra muy diferente, ser de este mundo. Nosotros los creyentes estamos en este mundo y por tanto es del todo inevitable tener relación con personas de este mundo. De hecho, estamos llamados a tener relación con las personas de este mundo. Pero los creyentes, a pesar de estar en el mundo, no somos del mundo. Esta no es nuestra identidad, esta no es nuestra ciudadanía, no está aquí, está en los cielos. Por tanto, los parámetros por los cuales yo me debo mover no son los parámetros de este mundo, sino los parámetros del reino de Dios. Es muy curioso reflexionar sobre el modelo de los modelos, el modelo del Señor Jesús. Al Señor Jesús se le criticó más de una vez por estar y por comer con pecadores. Jesús estaba con ellos para predicarles el Evangelio, pero no practicaba, no participaba de su estilo de vida. A su vez, el Señor Jesús, de una forma muy clara, en el Sermón del Monte, nos dijo que vosotros, es decir, cada uno de nosotros, somos la luz del mundo, y nos dijo que así debería alumbrar nuestra vida delante de los hombres para que vean nuestras obras, y solo las pueden ver si estamos en medio de ellos, y de esta manera glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, el bienaventurado es aquel creyente que desea experimentar la bendición de Dios en su vida y que no tiene ningún tipo de relación afectiva con este mundo y, por el contrario, sí que quiere influir positivamente en este mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo. Está en el mundo, pero no se deja influenciar por el mundo. Está en el mundo, pero quiere influenciar al mundo, siendo luz en medio de las tinieblas, siendo sal en medio
de tanta corrupción, siguiendo el mismo modelo que el Señor Jesús. El bienaventurado, en tercer lugar, es alguien que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El salmista vuelve a utilizar la conjunción copulativa ni para hacernos ver que, sumado a todo lo anterior, hay que sumarle lo siguiente. Y aquí la palabra clave es escarnecedor. Mirad, un escarnecedor es, para decirlo curri ras, un blasfemo. Es alguien que se burla de Dios. Hoy nuestra sociedad está llena de este tipo de personas. Hace varios años atrás, aunque se blasfemaba a Dios, existía cierto tipo de respeto a la persona de Dios y a las cosas de Dios. Había algo ahí, ¿no? Ahora se ha dado barra libre, ahora todo lo contrario. Ahora todo quisqui se apunta a insultar a Dios, a ridiculizar a Dios y las cosas de Dios. Por el contrario, el bienaventurado es aquel que tiene temor de Dios, que conoce la ley de Dios y conoce ese tercer mandamiento de la ley de Dios que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no darás por inocente y no dará por inocente el Señor aquel que tomare su nombre en vano. Tres cosas son las que hace el justo. En primer lugar, no se amolda al mundo, no sigue sus consejos. En segundo lugar, aunque está en el mundo, no participa de las obras del mundo, sino que brilla con luz propia para reflejar la gloria de Dios a través de las buenas obras que hace en medio de ellos. Y en tercer lugar, no participa, sino que reprende, reprocha a aquellos que se burlan de Dios y de su palabra. El salmista, una vez nos ha descrito lo que no hace el justo, pues nos describe lo que sí que hace. Y en el versículo 2 nos dice que hace dos cosas: se deleita en la ley de Dios y medita en la ley de Dios. Cuando la palabra se refiere a la ley, normalmente se refiere a la Torá, a los 5 primeros libros de la Biblia. Pero es evidente que en este contexto, este salmo, el sentido de ley de Dios es más amplio que los 5 primeros capítulos o libros de la Biblia. Incluye para el salmista todos los libros del Antiguo Testamento, incluidos los salmos, y el Salmo 1 era el salmo que introducía el salterio. Para nosotros, que ya pertenecemos al nuevo pacto, al leer se deleita en la ley de Dios, no solo entendemos que esa ley se especifica al Antiguo Testamento plenamente, sino también al Nuevo Testamento. Nosotros ahora, cuando leemos los Salmos y leemos toda la Biblia, la leemos desde la perspectiva de ese versículo tan conocido como es 2 de Timoteo 3:16, cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y por tanto útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es por ello que en este sentido, el justo, el bienaventurado, es alguien que se deleita en toda la palabra de Dios. Esto implica que para aquellos que quieren experimentar la bendición de Dios, hay que leer y meditar y estudiar la palabra de Dios, y que eso sea un deleite, una gozada, no una imposición, no una obligación. Mirad, aunque el creyente debe disfrutar a plenitud de la vida y debe hacerlo con un corazón alegre y agradecido de todo lo que Dios le provee: salud, trabajo, familia, amigos, casa, posesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Nada debería deleitarnos más que la persona de Dios. Nada debería deleitarnos más
que estar en comunión con Dios por medio de la oración y la meditación de su palabra. Hacíamos referencia a los mandamientos de la ley de Dios. Y si yo os dijera cuál es el principal y mayor mandamiento, me diríais: amarás a Dios sobre todas las cosas. Hay muchas cosas que podemos amar, muchas cosas en las que nos podemos deleitar y nos debemos deleitar porque son don de Dios, tanto de las que nos da Él como las que están en este mundo, que son sanas. Pero nada debería deleitarnos más que la persona de Dios, que la palabra de Dios. Mirad, el verdadero discípulo de Jesús piensa igual que Jesús. Y Jesús nos dice en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, es decir, no solo de las bendiciones que hay en el mundo, que hay muchas, vivirá el hombre, sino ¿de qué vivirá? De la palabra de Dios. Y el salmista lo dice de esta manera: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tú eres el centro de mi corazón, tu ley está en mi corazón, pues tus testimonios son mi deleite y mis consejos. En segundo lugar, lo que sí que hace el justo es meditar en la ley de Dios. La palabra de Dios debería generar tal deleite en el creyente que le debería llevar a tener la actitud que dice el Salmo: y en su ley medita de día y de noche. El creyente que quiere experimentar la bendición de Dios debe estar expuesto constantemente a la palabra de Dios, según el salmista, a toda hora, día y noche. El libro de Josué, en su primer capítulo, también expresa esta misma idea cuando le dice Dios a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que has emprendido. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme con todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto implica que el creyente que quiere experimentar la bendición de Dios debe tener presente la palabra de Dios en todo momento, todo el día. Esto es que la toma de decisiones de día a día, tanto las grandes y trascendentes como las más pequeñas, como aquellas que no lo son tanto, todas se tienen que producir a la luz del consejo y de la dirección de la Escritura de Dios, no de los parámetros de este mundo. Porque si seguimos los parámetros de este mundo, lo que hacen es desvirtuar la obra de Dios, porque la ridiculizan, la menosprecian, la desvaloran. Para que la ley de Dios esté de una forma presente en la vida del creyente en todo momento, implica que esa ley, esa palabra, debe estar bien arraigada en nuestra mente. Utilizando ese símil de las aplicaciones a la que ahora estamos tan acostumbrados, ¿no? de bajar aplicaciones a los móviles, a los ordenadores, a las tablets. La Biblia, la aplicación Biblia debería estar bajada, instalada en nuestro disco duro, es decir, en nuestra mente. Y todo esto me lleva a esa pertinente aplicación, dado que no existe, al menos que yo sepa, no existe ninguna aplicación en la que yo me pueda instalar en mi mente la palabra de Dios. Como eso no existe de momento, si quiero realmente estudiar la palabra, si quiero realmente que la palabra impregne y esté presente en toda mi vida, en toda mi toma de decisiones
en mis prioridades, en mis metas, no tengo más remedio que hacer diariamente mi devocional, que aprovecharme de todas y cada una de las herramientas que me ofrece la palabra y sobre todo la Iglesia para profundizar en la palabra, como son los estudios los martes y de forma especial pues la escuela dominical el domingo y la predicación de la palabra. Y todo ello me lleva a afirmar pues con rotundidad esta aplicación práctica, ¿no?, que quiero instalar hoy. Es que si queremos meditar en la palabra y aprender en la palabra, creo que es del todo imprescindible asistir a la escuela dominical. Mirad, asistir a la escuela dominical conlleva mucha bendición a nuestra vida. Y creo que esa es una verdad poco cuestionable. La cuestión es que si esto es así, me pregunto, ¿estoy disfrutando de esta bendición? ¿Estoy asistiendo de forma regular a la escuela dominical? ¿Me he propuesto en este curso hacerlo? ¿Dónde está nuestro deleite? ¿Está en quizá dormir una hora más el domingo y en vez de venir a las 11 vengo a las 12? Como ya he mencionado en más de una ocasión, a mí se me resulta de verdad difícil entender que si vienes a las 12 no puedas haber venido a las 11, a la escuela dominical, y beneficiarte de la bendición de meditar y de estudiar la palabra de Dios. Se me hace difícil entender que si durante todo el verano hemos estado viniendo al culto a las 11, ahora que el culto empieza a las 12 para hacer la escuela dominical a las 11, pues venga solo a las 12. Sinceramente, no me cuadra. Y es precisamente porque el versículo 3, de forma poética, nos da un listado de 4 beneficios que conllevan deleitarnos en la palabra de Dios, que conllevan venir y estudiar la palabra de Dios, como son una vida con fundamento, una vida llena de fruto, una vida perseverante y resiliente y una vida llena de prosperidad. Empecemos con una vida con fundamento. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. La imagen no es la de un árbol simplemente que crece de forma natural en un lugar, sino de un árbol que es plantado deliberadamente por el agricultor junto a corrientes de agua. Esta ilustración transmite la verdad de que el justo, aquel que quiere experimentar la bendición de Dios, su fruto no es al azar, sino por la gracia de Dios y siguiendo el propósito de Dios. Las corrientes de agua en la palabra de Dios implican comunión con Dios, implican fuente de vida con Dios. Cuando nos deleitamos en Dios y meditamos en su palabra, nuestras raíces se hunden y profundizan en Cristo y en la obra de Cristo. Y encontramos esta estabilidad, esas raíces nos dan la estabilidad frente a cualquier movimiento que haya en nuestro mundo, ya sea a través de cultura, de modas pasajeras o de las mismas crisis que aporta la vida. El segundo beneficio que nos da la palabra es una vida llena de fruto. Dice que da fruto a su tiempo y no caerá. El fruto es evidencia de vida, no de un esfuerzo humano artificial. Jesús fue muy claro, él lo dijo: separados de mí, nada podréis hacer. El fruto en nuestra vida puede y debe de verse por lo menos en 3 cuestiones. Debe verse en nuestro carácter. Gálatas 5, 22
y 23, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad. También debe verse en nuestras buenas obras el fruto. Pablo en Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, dando fruto en toda buena obra. Y finalmente, ese fruto se ve en el seguimiento a Jesús, en el discipulado. El Señor Jesús lo expresa de una manera clara. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, evidenciando así que sois mis discípulos. El tercer beneficio es una vida persistente, resiliente. Su hoja no cae. La hoja verde indica vitalidad constante. El justo no se marchita como la hierba de los injustos, sino que permanece para siempre, incluso bajo la presión. Esto no significa ausencia de la vida en los problemas, sino en medio de las pruebas de la vida el creyente se mantiene fresco gracias a esas raíces fundamentadas en la palabra. Un creyente que se alimenta de la palabra no se desgasta fácilmente, ni pierde su testimonio, ni se seca fácilmente espiritualmente. Lo puede ocurrir, pero si persevera en su palabra, su vida inspira a otros e incluso da sombra como un buen árbol a otros. Y finalmente el cuarto beneficio es una vida llena de prosperidad y todo lo que hace prosperará, dice el Salmo. Esta prosperidad no se refiere evidentemente a riquezas materiales necesariamente, sino a que la vida del justo es fructífera, útil, bendecida por Dios, como leíamos en Josué 1:8 hace un momento. La verdad que transmite este verso es que el éxito está en los planes que están alineados con la voluntad de Dios. Una vida próspera es, por tanto, la consecuencia de vivir bajo los parámetros, bajo los principios de la ley de Dios. Cuando nos deleitamos en Dios, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestros ministerios, nuestros proyectos personales, eclesiales, todos llevan la marca de la bendición. Quizá no como el mundo mide el éxito, que tiene otros parámetros, sino con los parámetros que realmente cuentan, que son vivir para la gloria de Dios. Por ello, para ir concluyendo, os pregunto otra vez, entre las cosas que encontramos deleitosas, ¿está el leer y meditar la palabra de Dios? Entre las cosas que encontramos deleitosas está el venir no solo al culto de 12, sino a la escuela dominical a las 11. ¿En dónde? ¿En dónde encontramos el deleite? El Salmo 1 nos ha puesto dos caminos, nos ha presentado dos deleites y también dos destinos. El camino del justo es aquel que se aparta del consejo del mundo, que se deleita en la palabra de Dios y que da fruto abundante para la gloria de Dios. Y el camino del impío, el que desprecia a Dios, su vida termina siendo como esa paja que se lleva el viento. El justo no es alguien perfecto, sino alguien justificado por la gracia de Dios. El justo no es alguien perfecto, sino alguien que ha sido plantado junto a las aguas de Dios, junto a las palabras de vida del Espíritu. Y es alguien que ha decidido echar raíces en Cristo. Y así es como su vida florece, resiste y prospera. Es una vida bendecida por Dios. La invitación del Salmo es clara y creo que es urgente, que elijamos hoy ser un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que no nos conformemos con la mediocridad espiritual, sino que decidamos pues no sentarnos en silla de escarnecedores,
ni vivir a la merced de lo que es políticamente correcto, que echemos esas raíces en Cristo, deleitándonos en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra, y que dejemos que nuestras vidas den fruto y que permanezcan para la eternidad y para la gloria de Dios. Porque, queridos, al final lo que realmente importa no es lo que nosotros le vamos a decir a Dios, sino lo que Dios pueda decir de cada uno de nosotros. Y qué mayor bendición, estamos hablando de bendición, qué mayor bendición que llegar al final de nuestra trayectoria, al final de nuestra vida, y escuchar de labios del Señor que nos diga: bienaventurado, bienaventurado porque te deleitaste en mí y te deleitaste en mi palabra. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.